Bienvenidos a la 41ª conferencia del ciclo de conferencias virtuales presentadas por una empresa docente. Esta es la primera conferencia del año 2018 y en esta ocasión el profesor William Jiménez presentará la conferencia titulada Categorización de aplicaciones para la enseñanza de las matemáticas escolares, el caso de GeoGebra. El profesor William Jiménez es magíster en docencia de las matemáticas y licenciado en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Es coordinador del Instituto GeoGebra Bogotá. Tiene amplia experiencia en proyectos de innovación e investigación y es miembro activo del Grupo de Álgebra de la Universidad Pedagógica Nacional. Es profesor ocasional de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional y de cátedra en la Universidad Militar Nueva Granada. La mayoría de las publicaciones del profesor William Jiménez están disponibles en FUNES, el repositorio digital de documentos en educación matemática gestionado por una empresa docente. Les recuerdo a todos nuestros asistentes que esta conferencia tendrá una duración aproximada de 45 minutos. Al finalizar se dará un espacio para preguntas. Quien tenga alguna podrá escribirla en el chat que estará dispuesto con este fin. A continuación doy paso a nuestro conferencista, el profesor William Jiménez. Profesor, es todo suyo. Bueno, buenos días a todos los asistentes. En primera medida, pues ya Camilo me presentó, mi nombre es William Jiménez. Y pues quería darles las gracias por asistir a la charla. Además, pues las gracias a una empresa docente de la Universidad de los Andes por la oportunidad de compartir en este caso esta presentación. Lo primero que quería contarles de esta presentación es que resulta de muchas interacciones entre varios equipos de trabajo que tienen el común denominador de trabajar con GeoGebra y de sentir una afinidad especial por la enseñanza de las matemáticas escolares y una afinidad también por cómo la tecnología interviene en la enseñanza de las matemáticas escolares. El día de hoy quiero contarles más que una charla de orden teórico, un asunto de cómo se realiza o cuál es el proceso para llegar a una idea que no hemos terminado, pero que germina, como cuya génesis está presentada en esta conferencia. Además de mostrarles algo que para algunos es desconocido y es un conjunto de actividades que ya están realizadas y podemos usar en nuestras aulas. Entonces, sin más preámbulos, para evitar más nervios, voy a continuar entonces con la presentación. Entonces, vamos a mirar primero el orden de la charla. Traté de que el orden de la charla simulara de una u otra manera el proceso de la realización del quehacer matemático. Entonces, cuando uno está en este ámbito, pues primero, cuando uno está haciendo demostraciones, pues lo primero que trata de buscar es que haya existencia, luego busca unicidad, luego dónde es útil y comienza a hacer teoremas, cómo lo hacemos útil, aplicaciones, y eso sería todo. Y para terminar la charla, voy a terminar con un poquito de publicidad que no se preocupen, no es política y tampoco es pagada. El de unicidad lo tengo entre signos de interrogación porque pues siento que no es preciso para el tema que vamos a tratar, y las otras sí son dos preguntas que trataré de contestar a lo largo de la presentación. También me excuso porque realicé unos hipervínculos de la presentación a internet que se cortaron seguramente por el formato en el que realicé la presentación. Entonces me estaré trasteando entre la presentación e internet de manera constante. Bueno, entonces digamos este es el orden de la charla a grandes rasgos. Comencemos entonces por existencia. La idea de esta parte de la existencia es situar a GeoGebra o el trabajo con GeoGebra en educación matemática en un papel primordial en el estamento actual. Entonces, digamos que con existencia lo que quise decir realmente es, vamos a demostrar no que existe, sino que es un elemento para trabajar en educación matemática en varios puntos de vista. Pero ¿cómo hacer que esto realmente, cómo hacer notar esta existencia? Es la pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo hacer notar la existencia? Es la pregunta que está haciendo acá el personaje de la presentación. Y pues para que haya existencia, pues lo que debe haber es una comunidad, pero no cualquier comunidad,
debe haber unos indicadores especiales de esta comunidad. Entonces, lo primero es que debe haber personas trabajando alrededor del asunto. Y trabajando alrededor del asunto implica que deben existir evidencias de este trabajo y que no es un trabajo, digamos, aleatorio en relación al paquete. Vamos a trabajar la existencia de GeoGebra, ¿no? Lo segundo, pues, es que después de que las personas trabajan en una comunidad académica, se reúnen en eventos a mostrar sus experiencias para ser sometidos a la crítica científica y a la crítica coloquial. Y pues lo último como que coloco como evidencia de la existencia es que exista una producción. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar en primera instancia estos tres momentos y vamos a comenzar con pues personas. Bueno, ¿qué personas están trabajando con el paquete GeoGebra? Eh, pues los datos que dice la página es que existen más de 30 millones de personas que están trabajando con GeoGebra. Esto es, estudiantes, profesores, ingenieros, programadores y un montón de comunidades que se suman alrededor del asunto. Vamos a ver si nos funciona el enlace para mostrarles un poco más. No, como les decía, no funciona el enlace, entonces vamos a verlo acá en internet. Bueno, una evidencia de este montón de personas, todos los que están saliendo acá en este mapa que ustedes están viendo, es un conjunto de la muestra de los institutos que están trabajando alrededor de GeoGebra. ¿Qué es un instituto? Un instituto es una comunidad autorizada por GeoGebra de algunas personas académicas que están interesados en el desarrollo de aplicaciones o de instrumentos que intervengan en la enseñanza, no necesariamente de las matemáticas, sino de cualquier tema que se permita hacer en GeoGebra. Sí, pues nosotros, o yo particularmente, como profesor de matemáticas, pensé que el asunto estaba centrado solamente en matemáticas y pues me he encontrado con la sorpresa de que hay cositas de física, de música, de química y pues de varias ramas de programación que también están vinculadas acá al programa. Bueno, acá en este mapa, que es el mapa es un mapa que aparece en el sitio oficial de GeoGebra, pues aparece una muestra de los institutos. Los institutos, como les digo, son los avalados por GeoGebra, comunidades avaladas ya por GeoGebra, que están trabajando como aportadores en este sentido. Y ahorita detallamos un poquitico más el mapa, como se dan cuenta, estamos regados de lado a lado del mapa. Ya les cuento un poquito de esto. Acá hay algunas de las personas, miembros de los institutos, que están trabajando en la comunidad. Tenemos personas en Argentina, tenemos personas en Austria, tenemos personas en Brasil. Y acá más abajito aparecen las personas en Colombia. Desde acá, desde esta sede, aparecen las personas que estamos trabajando en Colombia alrededor del paquete GeoGebra, ¿sí? Vinculados de una u otra manera a los institutos. El instituto somos varios, vean. De hecho, somos bastantes hasta acá. Llegamos desde acá hasta acá. Pero pues esto que aparece acá publicado no es el total, sino digamos es una pequeña muestra de las personas que está trabajando con GeoGebra alrededor del mundo. Como les decía, de punta a punta. Hay una concentración particular en Argentina. Hay grupos muy importantes en Argentina y hay grupos muy importantes en España que están trabajando alrededor del asunto y por supuesto hay muchos grupos en Alemania dado el origen del paquete GeoGebra. Bueno, entonces acá hay, como se dan cuenta, pues digamos que la existencia por el lado de las personas está garantizada. Además, pues las personas han comenzado a vincularse a institutos que hacen intervenciones directas y acá están algunos de los institutos más productivos que tenemos con el paquete GeoGebra. Por acá encontramos uno de los más destacados, no sé si en sus redes sociales están vinculados a este tipo de grupos, pero este es el que más representación tiene. Han hecho muchísimas intervenciones y esto ha hecho que haya una concentración grande de personas trabajando en Argentina alrededor de La Plata en, en capacitar a profesores y además en ejecutar algunos problemas que se han venido trabajando alrededor del asunto. Bueno, volvamos entonces un poquito al mapa. Vamos a mirar el panorama colombiano. Bueno, entonces más o menos nos vamos por este lado, por este sector. Acá vamos a encontrar algunos institutos localizados en Medellín. Hay un instituto importantísimo en Colombia, el Instituto del Tolima. Y por acá van a encontrar
dos institutos, un grupito de personas en Ibagué, que es el que les contaba del Tolima, y por acá tenemos otros dos grupos en Bogotá. Acá estamos algunos integrantes del Instituto de GeoGebra Bogotá, y por acá tenemos otros integrantes de otros institutos del grupo élite, que también es de Bogotá, y acá algunos institutos del grupo de Instituto GeoGebra Bogotá, en el cual también estoy haciendo una representación. Entonces, bueno, Colombia también figura de una u otra manera acá en este mapa y pues ya, como les comentaba, pues es un asunto transversal, parece que en el mapa del mundo. Entonces creo que con esto es suficiente para decirles, bueno, sí, existe un grupo de personas que está trabajando alrededor del asunto. Como les decía, más de 30 millones de personas trabajamos con el paquete GeoGebra, ¿no? Y pues creo que con esto garantizamos en primera medida el asunto que comentábamos de la comunidad, pues en lo relativo a las personas. Bueno, pero ¿en qué están trabajando estas personas? Sería la pregunta a continuar y es si es un trabajo puramente recreativo, puramente técnico o es un asunto de orden más académico. Entonces, pues vamos a mirar los eventos. Entonces, a nivel mundial tenemos algunos eventos que se han realizado. Esta ventana de observación es solo 2016-2017. No puse ahí los eventos anteriores en relación a hacer una muestra corta pero sustantiva. Entonces, como les decía, una concentración en España y en Alemania, en el continente europeo. También tuvimos 3 eventos en esta etapa en Estados Unidos. Tuvimos un evento en Japón, que es el que apareció allá por el lado de la isla. 4 eventos en la parte sur de Sudamérica, en Argentina. Y tuvimos un evento en Colombia y uno en Perú. Primero el de Perú, luego el de Colombia. Me salió por zona. Esos son los eventos que tuvimos el año pasado, eventos todos relacionados con una comunidad científica, la mayoría en relación a la enseñanza de las matemáticas. Ya vamos a puntualizar un poquito, a ser más descriptivos en los nombres. Eh, entonces, pues hay un panorama. Esto es solo 2 años, ¿no? Previamente, pues se realizaron muchos más y estamos en espera de lo que pueda pasar este año. Bueno, tuvimos el primer Congreso Panamericano de GeoGebra, este lo realizamos en México, conferencia de funciones matemáticas con GeoGebra, México también. En Argentina tuvimos conferencia y taller sobre el futuro de GeoGebra, ya estamos pensando en el futuro de GeoGebra, GeoGebra en 2D y 3D, nuevas herramientas para innovar la clase de matemáticas, este también es una constante. Cada vez que hay una actualización de GeoGebra nos están trayendo un sinnúmero de herramientas nuevas, comenzamos con el CAS, luego la tabla, luego una tabla que se parece mucho a Excel, bien simpática para trabajar funciones, y pues cuando salió el 3D, pues fue la revolución para todos los que trabajábamos en el asunto de GeoGebra, que nos tocaba hacer las construcciones ahí en 2D para simular la profundidad. Tercer Congreso Pedagógico Provincial, Argentina también, jornada de promoción para la incorporación de GeoGebra, también nuevamente dirigido a profesores de matemáticas será este es el de Perú, usos didácticos de GeoGebra, vean que acá ya hay una vinculación bien interesante entre la didáctica y el uso de GeoGebra. Comenzamos con los eventos españoles, el encuentro de Andalucía, este es el cuarto evento, encuentro de Andalucía, de GeoGebra en el aula, de intervención directa en el aula, primera jornada de GeoGebra Castilla y León, y el tercer día de GeoGebra Castilla. Y este lo llevamos a cabo el año pasado, Congreso Latinoamericano de GeoGebra, se realizó en Medellín, una asistencia bastante concurrida, donde se mostraron algunas producciones. El Instituto de GeoGebra Bogotá en particular llevó una muestra del trabajo de la animación como metodología de enseñanza en la transformación de funciones. Bueno, entonces ahí tenemos un recorrido nuevamente por los eventos. Creo que acá también de una u otra manera verificamos que pues hay una comunidad y no cualquier comunidad, una comunidad que está trabajando en asuntos específicos generando una producción, ¿no? Ya hay encuentros de orden académico que están trabajando alrededor del asunto y pues vamos a mirar cuál es la producción en general de estos grupos de personas que se ha generado alrededor de esto. Lo que les voy a mostrar es un recopilatorio de documentos y una lectura que se hizo a lo largo y a lo ancho de estas bases de datos
Tenemos Dialnet, que es pues bien conocida. Acá esto lo puse muy grande para hacerle propaganda a las personas que necesitaron hoy. El repositorio de la Universidad de los Andes, que se ha convertido pues, en una base de datos importante en los últimos años para la consulta, en particular para la docencia de las matemáticas, que es mi campo laboral. También miramos el Google académico, el Google escolar, pues porque es el primer filtro que realizamos y pues esto nos llevó también a mirar el TRD, las tesis doctorales en red y pues otras dos bases de datos que aparecen acá en el cuadro. Fruto de este barrido, una ventana de 4 años, encontramos 1.261 documentos relacionados a GeoGebra, en su mayoría a ausencia utilizando GeoGebra o a didáctica en GeoGebra, de estos cuales 938 son artículos en revistas, 5 monografías, 4 tesis de maestría. Este resultado que sigue me pareció muy sorprendente, 22 tesis doctorales y 3 tesis de especialización y 45 de pregrado. Unos documentos que no pudimos clasificar parecen ser pues algunos en blog y otros como instructivos que han trabajado algunas universidades. La mayoría de estos trabajos tienen inclinaciones hacia la parte española y a la parte argentina. Pues esto se ve, por ejemplo, aquí en la Universidad de La Plata, este parece ser un asunto que se estudia de manera constante. Y pues acá está la producción académica, que creo que pues es una muestra importante y que hay un problema, ¿no? O sea, hay una situación que podemos estudiar y hay una herramienta que podemos utilizar y es el GeoGebra. Y pues la idea de esta primera parte era mostrarles que en efecto hay un campo de estudio ahí y hay una problemática y pues garantizamos la existencia del asunto. Acá menciono estas dos mujeres, Diana Duarte y Alejandra Guevara, esta porque la información que les acabo de mostrar es parte del trabajo de pregrado que ellas están realizando actualmente bajo mi tutela en la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces esta parte de la existencia es una parte de su trabajo, entonces pues tenía que agradecerles de alguna manera y las menciono porque fueron una importante pieza en el desarrollo que les acabo de mostrar. Bueno, entonces ahí tenemos pues la existencia de, de, de esta problemática en general. Ahora, pues para la universidad decidí no abordar este tema porque pues herramientas en la enseñanza de las matemáticas existen muchísimas en virtud de la tecnología y entonces decir que el GeoGebra es el único, pues no. Entonces, pues ese lo vamos a dejar por aparte, pero pues vamos a mirar, ya que existe, pues dónde puede ser útil, ¿sí? En dónde sería útil este GeoGebra. Entonces me fui a un lugar común, ¿sí? Este lo conocen todos los profesores de matemáticas y seguramente todos los profesores. La triada, estudiante, maestro y saber. Ahora, si tenemos esta triada, pues podríamos localizar en dónde es que podemos utilizar el GeoGebra. Me fui un poquito más allá a replicar una idea del el profesor Etergo Caneme, el doctor Etergo Caneme y la profesora Lida Mora, que tienen una terna muy similar a esta, pero ya en relación a la enseñanza de los profesores, ¿no? Entonces, esto es una interpretación que ellos hacen de otros modelos. Y entonces, igual que en el caso anterior que teníamos saber maestro de estudiante, acá tenemos conocimiento profesional docente, el formador, pero en este caso es el formador del futuro profesor y el futuro profesor. Es una triada parecida, pero pues específica en relación a los profesores de matemáticas. Bueno, ahora sí, ¿dónde metemos a GeoGebra acá? En estas triadas, ¿cómo podemos mejorar las relaciones o cómo puede intervenir GeoGebra en alguna de estas relaciones? Pues sin duda, en la primera relación, en la relación más evidente que podemos evidenciar, sería en la relación maestro-estudiante, ¿no? De maestro a estudiante, en ese sentido. Cuando el maestro utiliza GeoGebra en sus clases, ¿no? Para hacer explicaciones, para dar ejemplos, para hacer intervenciones, para problematizar algunos asuntos, y entre otros. Perdón. Muestra de este tipo de actividades en cualquiera de los eventos, en la memoria del evento de Medellín, pues van a encontrar un montón, son las que se pueden hacer más evidentes,
pues porque son así comenzó, este fue el sentido y el nacimiento de GeoGebra. Sin embargo, pues no es en el único lado donde se encuentra. Esto ya es más una experiencia personal que seguramente algunos otros profesores también habrán vivido. GeoGebra en interacción con el saber, ¿sí? Cuando el profesor está estudiando algún tema y necesita verificar alguna propiedad de este tema, generalmente se dirige al programa para hacer, perdón, esta verificación, usando el paquete GeoGebra. Entonces, pues hay una interacción directa con este conocimiento. Un ejemplo muy específico que hay acá, y lo pueden encontrar también en las memorias del evento de Medellín del año pasado, cuando estudiamos con el profe Alejandro Ferro. Estábamos estudiando series de Fourier y necesitábamos verificar dónde quedaban esto de las ondas y pues hicimos unas construcciones alrededor del asunto y pues ahí interactuamos con estas divergencias de las series de Fourier y algunos límites ahí interesantes. Bueno, y el saber y el estudiante, pues cómo interviene, pues cuando el profesor envía una tarea y el estudiante necesariamente tiene que pasar por este hecho. En la universidad hay muchos ejemplos de este asunto, pero no quiero entrar en estos detalles porque sí colocarlos en otros lados, pero pues el estudiante también es el que está utilizando en este momento los graficadores para hacer esta interacción con ese conocimiento. Miremos entonces el otro cuadro a ver si consigo ejemplificar de una u otra manera el otro diagrama. ¿Cómo interactúa el formador con el futuro profesor utilizando GeoGebra? ¿Dónde podemos encontrar ejemplos de estos? Ejemplos de estos les puedo mencionar en particular uno que está sucediendo actualmente en la Universidad Pedagógica Nacional y otro que sucedió también el semestre pasado en la universidad. Con el Instituto de GeoGebra se realizaron algunas construcciones que trataban de conseguir las diferentes interpretaciones de la fracción. ¿Sí? En estos casos el GeoGebra no tenía la intención de generar un volumen de cálculo alrededor del asunto o una conjetura matemática ni nada, no, simplemente quería hacer la versión de las interpretaciones de la fracción, de las diferentes interpretaciones de la fracción. Se construyeron estas y luego se llevaron a un cursito que tenemos en la universidad, a un curso, no un cursito, es un cursote porque es un curso de un cronograma bastante amplio, que se llama Enseñanza y Aprendizaje del Álgebra. Diseñamos las aplicaciones, las pusimos a manos de los estudiantes con ayuda de la profesora Lida Mora y pues estamos en recopilación de los resultados, pero pues es un ejemplo de cómo estamos interviniendo ahora entre formador y futuro profesor, en este caso pues de matemáticas. Hay otros ejemplos, bueno, el otro ejemplo que les iba a contar en este caso es este semestre la Universidad Pedagógica Nacional arrancó con un proceso de la intervención con intervención de tecnología, 3 líneas de matemática, 3 líneas, digamos, globales, la línea de cálculo estadístico y la línea de geometría. La línea de geometría es una línea que viene con esta intervención de tecnología en la Universidad Pedagógica hace muchísimos años. Ellos en particular trabajan la aproximación a la conjetura y pues han atacado la geometría en varias líneas y pues la tecnología ha sido uno de sus, de sus, de sus caballos de batalla porque la han trabajado de manera muy importante, con un papel muy resaltado y hay muchos productos alrededor de este tema. Ya han incorporado GeoGebra hace unos años, entonces pues también hay una muestra ahí de cómo es que esto está pasando allá en la universidad y seguramente pues en otros lados, pero pues doy evidencia de dónde se podría utilizar, pues con los ejemplos que reconozco de la Universidad Pedagógica. ¿Listo? Entonces acá tenemos pues ese diagrama y pues ya sé que interviene en muchísimos lados y volvemos al orden de la charla y ahora es ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo es que vamos ahora a utilizar? Ya sabemos dónde es útil y ahora ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Sí? Aunque todos lo están utilizando, todos los que lo manejan lo están utilizando, pues entonces vamos a ir al cómo ahora, a ver si mostramos
el epicentro de esta charla. Bueno, acá puse el bombillo para contarles de dónde es que surge la idea. Hace un año aproximadamente comencé a trabajar en la Universidad Militar Nueva Granada, pero comencé a trabajar en la Facultad de Virtualidad, en Matemáticas pero en virtual. Entonces hay unas tareas que, como todo profesor, tiene muchas tareas, aparte de preparar clases. Estas tareas que se encomendaron, entre estas tareas se enumeraba, por ejemplo, hacer algunas preguntas para los cuestionarios, pero hacer algunos videos y hacer unas aplicaciones en GeoGebra. Entonces mi responsabilidad era la realización de algunas aplicaciones en GeoGebra, en específico en este caso fue para cálculo vectorial y métodos numéricos. Entonces yo comencé a hacer estas aplicaciones y pues estas aplicaciones tenían algunas características especiales porque en ese momento estas aplicaciones las estaba poniendo en el aula, que es un aula virtual, y como iban al aula virtual, pues estas aplicaciones deberían tener características para que los estudiantes no me necesitaran como profesor. ¿Listo? Entonces yo las colocaba para que se pudieran usar en el aula sin necesidad de mi presencia. Ese fue su diseño principal. Luego, cuando ya comencé el curso propiamente dicho, entonces me doy cuenta que necesitaba de otras aplicaciones. Estas otras aplicaciones resultaron tener un diseño completamente distinto al que tenían las primeras, y esto porque estas aplicaciones iban a estar conmigo en clase. O sea, eran aplicaciones diferentes, las primeras de las segundas. En las primeras teníamos que tener características de tal manera que el estudiante pueda usarla sin necesidad de la presencia del profesor, y en las otras el profesor estaba al lado, luego no necesitaba ciertas cosas para para su realización, pero sí necesitaba de otras. Otras cosas me refiero a botones que el docente supiera manejar. Y entonces acá inmediatamente surge la pregunta, bueno, entonces hay diferentes herramientas, ¿no? O sea, no es GeoGebra y GeoGebra hace cosas de un solo tipo, sino parece ser haber de varios tipos. Entonces comenzamos a trabajar con el instituto y con otras personas en cuál sería esta posible clasificación y cuáles serían esos posibles tipos. Eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, las primeras sobre las que trabajamos las denominamos los aplicativos de conjetura. En este caso, su propósito es ejemplificar hipótesis o supuestos asociados a un objeto o situación. Hablamos en este caso específicamente de matemáticas, pero por supuesto que la idea se puede ampliar. La idea es ratificar como esos pálpitos que tenemos cuando se estudian matemáticas o invalidarlos también. Una cosa importante acá, pues en dónde juegan este tipo de aplicativos de GeoGebra, pues en la relación saber-profesor, ¿no? Porque es cuando el profesor está estudiando o haciendo matemáticas. Características de este tipo de aplicativos. No hay unos textos que indiquen el proceso a seguir. Las instrucciones pues son, digamos, innecesarias, porque en este caso el mismo usuario generalmente es el programador. Una característica que puede dar a lugar en este caso es que siempre esté activa la vista algebraica y la ventana de ejecución. La ventana de ejecución es donde estemos probando la conjetura. Y la algebraica es, por supuesto, donde generalmente en GeoGebra se deja como la programación. No tenemos generalmente ni botones ni casillas de ingreso. Estas casillas de ingreso y botones generalmente se utilizan para hacer interfaz cuando hay un usuario diferente al programador. Y una característica superficial es que si existen deslizadores, pues deban aparecer en la forma usual. Me salgo un momento para poderles dar una muestra con un ejemplo. Esta, por ejemplo, es una aplicación de conjetura, o así la hemos denominado. Un profesor tiene la idea de que en un triángulo equilátero todos los ángulos suman 60 grados. Entonces hace una construcción de un triángulo que sea equilátero y luego mide sus ángulos y luego comienza a jugar con el triángulo como yo lo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces vean que yo no necesito, en este caso, ninguna ventana para mover estos botones, pero sí estoy haciendo para mover estos puntos, pero sí estoy haciendo muchos ejemplos. Lo que sí necesito es que esté la ventana algebraica acá. ¿Sí?
Bueno, acá hay una pregunta que está por fuera de la aplicación que habla de la suma, pero pues esta puede ser la conjetura inicial, ¿no? La suma de los triángulos y una muestra de muchos, ¿no? Infinitos ejemplos, porque acá estamos haciendo infinitos triángulos. Entonces acá hay una muestra de este tipo de aplicativos. ¿Listo? Vamos a seguir entonces con nuestra presentación. Bueno, ese es el tipo número 1. El tipo número 2, definimos el tipo número 2 como los aplicativos de acompañamiento. Estos tal vez sean los más populares, los más usados. Su propósito es ser un material de apoyo o soporte a las explicaciones dadas por el docente. En su gran mayoría son representaciones gráficas. Esto se debe a que GeoGebra pues nació como su primera fama fue en el uso de la geometría y en las gráficas de cálculo. No aparecen indicaciones de uso, esto porque pues, el profesor es el que debe saberlo usar y generalmente es el profesor el que lo programa. Unas características que hemos puesto a estos tipos de aplicativos es que no aparecen textos que indiquen el uso de las herramientas, los casos a reproducir son limitados, esto se debe a que el profesor, pues siempre en matemáticas, cuando el profesor va a explicar en su preparación de clase, debe escoger los ejemplos que le permitan al estudiante visualizar el concepto del procedimiento a trabajar de manera más sencilla, ¿no? Entonces, pues los casos que se trabajan en estos aplicativos son seleccionados por el profesor de tal manera que sean los mejores ejemplos. Bueno, los títulos generalmente cuando se publican, estos en GeoGebra Tube, que ya les contaré un poquitico qué es, eh, siempre hablan del concepto que se está trabajando y finalmente la utilidad de estos generalmente carece de sentido si no está el profesor explicando el asunto o acompañando, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo de, dice, vamos a ver si está corriendo ya. Este es un ejemplo de integrales dobles. Entonces acá aparece una función, hay una ventana para ingresar una función, acá aparece una función en 3 dimensiones. Y acá hay unas ventanas, pero vean que las ventanas no tienen indicación, están haciendo una rejilla ya en el plano XD para hacer las sumas de Riemann en dos variables. Sí, pero no hay unas indicaciones que digan qué hacen. Bueno, acá si le damos en ver sumas aparecen allá los sólidos. Si los ven, no está girando acá por alguna razón. Bueno, pero vean que esta rejilla es limitada, ¿sí? Y esta función ya puede, a pesar de que el usuario la pueda cambiar. Esta rejilla es limitada porque el profesor seguramente estaba intentando en su momento explicar sobre regiones rectangulares, ¿no? Las integrales sobre regiones rectangulares. No está el concepto integral doble en general definiendo el dominio entre dos curvas, ¿no? Entonces acá hay una muestra de lo que les decía. Esto, vean que no hay necesidad de un texto explicativo para el estudiante porque el profesor está acá de la mano acompañando su explicación seguramente. Entonces acá tenemos este tipo de aplicaciones. Nos vamos a nuestra presentación, que ya vamos un poco lento. La siguiente, esta es una de las que surgió en lo que les contaba acá en la Universidad Militar. Aplicativos de aprendizaje autónomo. En estas construcciones están diseñadas para que el usuario caracterice algún concepto o comprenda algunas representaciones de dicho concepto sin el acompañamiento obligatorio de un docente. Por supuesto que puede estar, pero pues la idea es que sean tan extendibles a su uso con y sin profesor, sobre todo sin profesor. Y acá pues hay un esfuerzo adicional en la interfaz de la aplicación. Las características. En su diseño se deben incluir botones o generalmente se incluyen botones y casillas para que el usuario interactúe con el aplicativo. Se incluyen indicaciones de este uso y en general, o digamos una generalidad que se quisiera o en este tipo de aplicaciones es que su construcción permita al usuario una muy amplia gama de casos. Por lo general no aparece la vista algebraica porque puede ser un distractor en relación al concepto que nos interesa. Vamos a mirar un ejemplo. Esta es una gráfica de fracciones, una de las que utilizamos para el experimento que les contaba ahorita de la universidad en álgebra.
Acá el usuario puede ingresar una fracción. Vean que acá hay casillas de entrada, ni siquiera aparece la barra de entrada usual de GeoGebra, porque al usuario, al programador no le interesa que haya esta distracción, o sea, vamos a lo que vinimos, dice el disco. Entonces la idea es que solo manipulemos estos dos valores. Acá vamos a tener la posibilidad de infinitas fracciones, A y B, coeficientes A y B. Vean que hay unas notas que nos dicen cuándo la fracción es propia, cuándo es impropia, y además hay una gráfica que va cambiando en relación a cada una de las aproximaciones que vamos teniendo, ¿no? Entonces acá tenemos una fracción impropia, así se divide la unidad en tantas partes y se toman 22 de ellas. Hay explicaciones y hay, a pesar de que no hay un paso a paso acá que se construya, pues sí tenemos la posibilidad de, de una explicación y pues acá yo no necesito un profesor, ¿no? Simplemente puedo ir mirando el proceso e ir haciendo pruebas del aplicativo e ir mirando asuntos que me interesen del concepto o del objeto en este caso. Ese es el ejemplo que quería mostrarles para esto. Sigamos. Esto es de acá. Aplicativos calculadora. Este tipo de aplicativos permite al usuario efectuar diversos tipos de cálculo en diferentes campos disciplinarios que el software ofrece. Acá pues lo que utilizamos es el paquete como calculadora, o hay una persona que se ha dedicado a programar con ciertas funciones, unas calculadoras específicas que le permitan al usuario no entrar a manipular el GeoGebra, sino lo convierte en una calculadora para casos específicos. Ya ahorita con los ejemplos tal vez este asunto quede más claro. Acá están algunas características, permite gran cantidad de cálculos también, se incluyen generalmente botones, contiene indicaciones breves y se particularizan las funciones de GeoGebra para que el usuario no asuma el proceso de programar. Este tal vez es la característica más importante. No me interesa que el usuario programe alguna de las cosas que él necesita, sino le doy la posibilidad de que evite este problema y que utilice directamente el medio como una calculadora. Acá tenemos un par de ejemplos de este tipo de aplicaciones. Ya estamos cargando. Esperemos que no se demore mucho. Se cayó el internet. Intentémoslo nuevamente. Acá tenemos el aplicativo derivadas parciales. Es este. Entonces acá el usuario va a ingresar una función. Miremos, por ejemplo, coseno de XY. Una función de dos variables. Y pues acá hay una calculadora que me deja sacar la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y, con respecto a xx, con respecto a xy, yx y xy. Es una calculadora que te permite sacar las, las derivadas parciales sin necesidad de entrar a la programación. Lo calculamos de manera directa. Miremos el otro aplicativo de una vez. Este es nuevo. Bueno, ya lo han hecho varias veces, pero en mi base de datos es nuevo. Este es sumas de Riemann y trapecio. Acá la idea es ingresar una función. Podemos ver las sumas de Riemann ahí, la suma de Riemann superior y la vista de trapecio, y acá abajo tenemos dos valores. Vean, es una calculadora para sumas de Riemann con algunos intervalos y para la integral por trapecio, si la vemos ahí. Cambian los valores y hacemos un comparativo de las dos versiones. Es una calculadora nomás, ¿no? Listo, continuemos. Bueno, entonces sigamos por este lado. No sé cómo vamos de tiempo y vamos como cortos de tiempo. Aplicativos evaluativos. Acá tenemos una categoría. Son aplicativos que sirven para hacer evaluaciones, para hacer quizzes, para hacer eh, rastreos de información de aprendizaje. Una característica es eh, que tienen que tener definida la variable grade. Ya ahorita les cuento una historia del asunto y qué es esto de la variable grade. Y pues generalmente contienen una breve retroalimentación del asunto. Un momento que me perdí. Acá les voy a mostrar un ejemplo muy rápido. Acá tenemos el ejemplo. Esto es de curvas de nivel. Entonces acá lo que hace es
me genera una curva de nivel y yo escojo cuál es. Y entonces me dice que mi nota es 1 o 0. En este caso es 1 porque yo hice esta aplicación. Entonces, entonces ya me sé la respuesta. Acá tenemos nuevamente, acá va cambiando la curva, como se dan cuenta. Y pues ahí tenemos la selección múltiple que tenemos que escoger y acá mi nota 0. Bueno, este es un ejemplo ahí muy sencillo de lo que son este tipo de aplicativos. Y bueno, hasta acá este trabajo ya lo veníamos realizando hace un montón de tiempo, pero hasta acá son los que habíamos rastreado al principio. Y en la última etapa, el último año, hemos tenido, he tenido la buena fortuna de unas categorías emergentes, una categoría que llamé comprobación, la llamamos con otro integrante del instituto, y otras, no categorías, pero sí subcategorías en la parte evaluativas, que nos surgió con un trabajo que realizamos acá en la Universidad Militar. Entonces, los de comprobación no les tengo características aún, pero sí les quiero mostrar qué es lo que vienen siendo estos de comprobación. Entonces, este es un producto del profesor Oscar García. También está la profesora Nicole Contreras, ya les cuento por qué está Nicole Contreras. Esta que les muestro es del profesor Oscar García. Este se llama funciones a trozos. La idea acá, como se dan cuenta, es ingresar un número de funciones, un número de trazos que quieren la función y determinar acá con dominio, con los intervalos, las funciones que quiero que aparezcan y acá sale la gráfica. Como se dan cuenta, esto no es para hacer cálculos, aunque podría ser una calculadora, pero el uso que terminamos dándole o que terminé yo dándole en los cursos era como verificación. El estudiante realizaba su gráfica y luego verificaba si estaba bien sin tener que entrar al asunto de la programación utilizando el aplicativo. ¿Listo? Todavía no tenemos un conjunto de características y no sabemos si de pronto está en intersección con alguna de las otras, pero pues les cuento cómo va el asunto de las emergentes, ¿no? Las categorías que me han salido ahí como nuevas. Acá coloqué a la profesora Nicole Contreras porque salió una categoría nueva hace poquito, son como las de orden recreativo. Este es un diseño que está presente en pantalla de ella. Tal vez no sé si alcance a escucharse, pero este hace música. Es que hasta acá pues no tenía ningún propósito matemático, ya la profesora Nicole le encontró un uso en la docencia, pero bueno, no se escuchaba, lástima. Lástima porque, a ver, voy a ver si con el micrófono un poco más cerca se escucha. Bueno, tal vez se escuche un poquito, pero después prometo hacer un video donde se escuche y lo publicamos allá en la página del instituto. Entonces hay un uso recreativo. El profesor Oscar García también diseñó uno de un laberinto genial. Después les cuento a todos dónde los pueden ver para su disfrute. Esto ya fue un asunto puramente recreativo sin ningún fin de enseñanza u otras cosas. Y bueno, acá tenemos, como les decía, una nueva categoría que surgió en la Universidad Militar. Trabajamos con el profesor John Aguilar y la profesora Tatiana. Esto lo hicimos en la conferencia de IMAT el año pasado. Eh, Hay una historia detrás del asunto cuando el autor de GeoGebra, el programador principal de GeoGebra, llevó a España a una conferencia y le pidieron que diseñara un plugin para Moodle para que se pudiera calificar solo, para que pudiéramos poner actividades evaluativas. Y entonces eso como que se quedó muy en España y no se había rebotado para afuera, pero ya comenzó a salir y entonces comenzamos acá a preguntarnos sobre este tipo de actividades y encontramos una clasificación al interior de ellas. Entonces, como van vinculadas a Moodle, para que Moodle las lea, deben llevar la variable grave. Entonces vimos que hay dos formas de hacerlo. Una como una pregunta en el cuestionario, en un cuestionario usual de Moodle, y la otra como una actividad adicional en Moodle. Lo de las preguntas en cuestionario no lo hemos trabajado, solo trabajamos lo de actividad, y entonces ahí hay una mezcla que podemos hacer. Tener la interfaz en GeoGebra y las variables en GeoGebra, o tener la interfaz en GeoGebra y las variables en Moodle. Entonces, digamos que acá están las dos versiones. La parte de arriba es Moodle GeoGebra y la de abajo es GeoGebra GeoGebra. Acá están los nombres de los profes, Tatiana Espina y John Aguilar. Ahí,
que fue un trabajo conjunto. Acá tenemos el ejemplo Moodle GeoGebra. Las variables están en Moodle. Estas variables acá se pueden jugar de múltiples maneras con la programación normal de Moodle o con unos nuevos complementos como el Quiz o cosas de estas que salen nuevas para GeoGebra, para Moodle, donde tenemos también un alimento constante de varias mezclas que podemos tener. Entonces la pregunta salía arriba, el instrumento de GeoGebra salía abajo como una ventana incrustada y pues el usuario usaba el aplicativo para solucionar la pregunta. Este es un modo. Y el otro modo es este GeoGebra incrustado también en Moodle para que Moodle rastree la nota, donde la pregunta está aquí mismo y la respuesta se da acá mismo y acá mismo se hace la evaluación. ¿Listo? Pues ese es el experimento que corrimos, lo hicimos acá con unos estudiantes de presencial y virtual. Y pues ahí para adelantar un poco de este documento nos dimos cuenta que al parecer las que tienen más éxito son las que vienen en mezcla, Moodle GeoGebra. Pero aún estamos en estudio del asunto. ¿Qué sigue en nuestra tarea? Pues caracterizarlas de manera formal y generar una caracterización que permita a los profesores de matemáticas o a los investigadores en educación matemática utilizar esta caracterización para definir cuál es la que necesita y cómo diseñar la que necesita. O sea, si mi propósito es de enseñanza, de aprendizaje autónomo, pues necesito una de aprendizaje autónomo y pues debe tener ciertos requisitos. Para este estudio, pues se hace necesario el marco de referencia. Acá tenemos un listado de los que podrían ser el marco de referencia, que es lo que se viene, mediación semiótica, aproximación instrumental, seres humanos con medios, orquestación instrumental. Este es un trabajo que estoy realizando en la Universidad Pedagógica Nacional. Hay algunos profesores que me están colaborando en el asunto y particularmente le estoy coqueteando a unos estudiantes de la maestría para que un trabajo de grado se centre en este asunto. ¿Listo? Eso es lo que llamamos el futuro. Bueno, ¿dónde están todos estos recursos? Acá en geogebra.org. Cuando tengan un tiempo libre para su práctica docente, pues denle una visita al sitio. No solamente sirve para descargar el programa, hay un sinnúmero de materiales acá en recursos, acá en materiales, perdón, y casi todo lo que usted necesite está hecho. Acá hay unas que hicimos en la Universidad Militar para un curso de cálculo vectorial de un proyecto de investigación de Tatiana Ospina y John Aguilar. Estas no están visibles porque no están publicadas todavía, están ahí en candado, pero pues hay muchas, ¿no? Y no solo mías, hay de un montón de autores de Colombia, de Argentina, que les decía que tiene una versión bastante grande de esta muestra. Entonces les dejo ahí la interrogante para que se den un paseo por allá. Si encuentran mi perfil, William Jiménez, espero que soliciten mi amistad y un like, haciéndome autopropaganda por acá. Bueno, lo que les contaba de publicidad no paga y no política. Este es el blog, grupo El Instituto GeoGebra Bogotá. Un like para que nos busquen. Estamos trabajando alrededor de este asunto. Cuestiones de orden docente, cuestiones de orden práctico, cuestiones de orden recreativo. Somos un grupo de profesores algunos de la Universidad Pedagógica, otros profesores que están en Alemania siendo parte del grupo, o un profesor de la Universidad Manuel Avellaneda, Oscar García, que ya les comentaba. También está haciendo la maestría en la Universidad Nacional. El profesor Camilo Zúa, que ha sido como uno de los fundadores del asunto, y unos estudiantes de pregrado, en particular Elias Manrique, que nos ha ayudado mucho con varias construcciones. Entonces, búsquennos para tener la información actualizada de nuestras producciones. Y en el futuro, para el instituto, estamos acá en el diseño de un curso completamente gratis, un curso corto, 4 clases, para que se inscriban, comienza en abril. Nos pueden encontrar allá en el blog de GeoGebra. Y muchas gracias. Les dejo un poquito de bibliografía, no toda, porque algunas de las producciones que les comentaba están todavía en proceso de publicación. La de Leimat o las memorias del encuentro de Medellín. Entonces, eso era lo que quería mostrarles el día de hoy. Creo que estamos bien de tiempo. Entonces, les dejo unos segundos más la bibliografía.